Bueno, como dijimos, vamos a arrancar con capacitores. Acá tenemos el dibujito del capacitor descargándose. ¿Alguien entró? ¿Puede ser? No sé. No, porque escuché un... Ahí está, sí. Escuché el ruidito de que alguien había entrado. Ahí está, Ah, ¿estamos? sí. Bueno, ¿qué es un capacitor? Acá, como dijimos, teníamos... Esperen que voy a correr un poquito la cámara, porque si no, no veo la pantalla. Ahí está. Igual voy a sacar mi cámara para así no ocupa tanto. Ahí está. Acá. Bien, ahí tenemos varios capacitores de diferentes formas, variedad de capacitores, porque generalmente no sé si les pasa a ustedes, este, que es el electrolítico, es el más conocido o el que más reconocemos a la hora de hablar capacitores. No sé Yo si a creo que ustedes les tengo un pasa. capacitor. Te escucho re bajito, ¿eh? Ah, sí puede ser, profe. Decime otra vez. Que yo creo que tengo un capacitor. Seguro, seguro debe haber un capacitor en sus casas, si no es que hayan comprado una vez en alguna placa electrónica, seguro que lo van a ver. Seguro. Y estos también están, que son los de poliéster, los cerámicos, pero como que son más parecidos a, como que son más comunachos, entonces como que uno no los reconoce tanto como el electrolítico, que es como, tiene una forma particular. Y después tenemos este de acá, que es un capacitor variable, que ese es menos probable que lo podamos llegar a encontrar. Van a ver en qué se aplicaba, ya tanto no se usa, ¿sí? Bueno, como dijimos, un capacitor también lo conocemos y es verdad que lo van a encontrar en internet como condensador. Así que si ustedes buscan, si no encuentran como capacitor, también lo llaman condensador. Es un elemento que almacena energía, ¿sí? Pensemos como si fuera una pila, ¿sí? Que almacena energía, pero que se carga y descarga muy rápidamente. O sea, se carga, se mantiene cargado por un tiempo y se descarga, a diferencia de la pila que se va descargando de a poco, ¿sí? Porque se termina descargando la pila, la batería. Bueno, el capacitor no está hecho igual que una pila, pero más o menos, si lo pensamos así, podemos llegar a comprender cómo funciona el capacitor, ¿sí? Bueno, como dijimos, el capacitor está hecho para que se cargue y se descargue todo el tiempo o para que almacene energía durante un determinado tiempo, pero es un tiempo corto, generalmente, como decíamos, no es lo mismo que una pila que queremos que dure, si es de un control remoto, por ejemplo, una pila en un control remoto puede durar años, este no. ¿Y cómo está hecho este capacitor? Bueno, tiene tres partes. Tiene las placas metálicas, estas placas se encargan de almacenar las cargas eléctricas, que ahora vamos a ver bien a qué se refiere, el dieléctrico o aislante y la carcasa de plástico o de algún otro material puede ser. Acá tenemos el dibujito. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe, estamos bien. Perfecto. Profe, le mando saludo, ¿cómo es? Le mando saludo a una de nuestras compañeras que no puede asistir ahora. Ah, bueno, bueno, un saludo también. Ya nos vamos a ver, ya nos vamos a ver. Como decía, bueno, internamente obviamente no es así, es un dibujo para explicar cómo funciona, pero internamente van a encontrar que son dos placas metálicas, ¿sí? Que son conductoras de un material conductor, y en el medio de esas placas existe algo que se llama dieléctrico o más también conocido como aislante, ¿sí? Estas placas metálicas, que como dijimos son conductoras, no se tocan entre sí. No se tocan porque existe en el medio este dieléctrico, este aislante. Están muy, muy, muy cerquitas, pero no se tocan entre sí. Si llegasen a tocarse es que el capacitor está roto. No tienen que tocarse, no tiene que haber continuidad entre estas dos placas. ¿Se entiende hasta ahí? Seguimos. Bueno, como dijimos, hay varios tipos de capacitores. Como vimos antes, tenemos, por ejemplo, acá tenemos el dibujito de un capacitor cerámico, que también es conocido como lenteja. ¿Por qué? Porque tiene el tamaño de una lenteja y se parece a una lenteja, prácticamente. Si le cortás las patitas, capaz te lo confundís con una lentejita. Que son los cerámicos. Y la diferencia que hay entre los capacitores es el aislante que está en el medio. Eso es lo que los diferencia. Son todos placas metálicas, pero el aislante que está en el medio es lo que los hace diferenciarse entre sí. Por ejemplo, los cerámicos tienen una placa aislante de cerámica, ¿no? Por eso su nombre.
Los de poliéster tienen, poliéster vendría a ser algo similar al plástico. Entonces tienen un aislante de plástico. Y los electrolíticos, como dice acá, utilizan una capa delgada de óxido que no conduce entre las láminas. Sí, sí, seguramente si rompen alguna vez un electrolítico van a ver que se enchastran todo porque tiene como un barniz, un aceite, ¿sí? Que eso es lo que hace que sean el aislante, ¿sí? Ese es el aislante. Es más, el electrolítico, esperen que me voy a poner la cámara porque estoy haciendo gestos y ustedes no me están viendo. Acá estoy. Como les decía, miren, ahora el Meet tiene la nueva opción de que puedo verlos a ustedes y ver lo que estoy compartiendo. También antes no podía. Uy, tengo si me escuchan a mi gato llorar es porque quiere salir. Ajá. Ábrale la puerta porque si no le va a molestar toda la clase hasta que le Sí. abre, hasta que le abre No, la el tema puerta. es que no puede salir acá, porque estoy en un departamento y me da miedo que se vaya a la miércoles. No está acostumbrado, no sé si no está acostumbrado o Si, yo no lo dejo. si es grande, como es, va a salir y va a volver como es al rato. No tiene un El año mío hace eso. todavía. No, entonces, Entonces sí puede, si sale y vuelve dentro de un momento. El mío tiene un año también y Y va y viene sale, va, vuelve, se va a la plaza y vuelve. Literalmente se pasea por toda la ciudad el gato por todo el mío. barrio. Bueno, Ujú. ahí se calmó, vamos a ver. Bueno, como les decía, entonces los cerámicos son dos plaquitas juntas y en el medio tiene un aislante de cerámica, por eso se llama cerámica. Los de poliéster lo mismo, son dos plaquitas metálicas juntas y en el medio tiene algún material de poliéster, que poliéster viene a ser plástico. Y los electrolíticos, que son los que más conocemos, esos están como enrollados entre sí las placas y en el medio tienen como una resina que es lo que hace que las placas no se toquen. Por eso, como les decía, si alguna vez se les rompe o rompen ustedes a propósito un capacitor, van a ver que se van a enchastrar todos porque sale como una especie de aceite de ahí adentro, ¿sí? Y ese aceite es el aislante. Bien, seguimos. A ver, compartir esta pestaña. No, esperen que hice lío. Que nos estamos viendo entre todos. que Había un infinito, ¿vieron o no? yo recopado al infinito. Yo quería ver el infinito realmente. Bueno, después lo hacemos. Ahí está, ahora sí, ¿no? Sí. Bien, seguimos. Bueno, los capacitores se cargan y se descargan. Esperen, me parece que me pasé. Ahí está. ¿Cómo funciona? Ahí va. Se cargan y se descargan, como les dije, todo el tiempo o según el tiempo que yo quiera determinar, ¿sí? Cuando compramos, acá tenemos las 4 etapas de carga del capacitor. Cuando compramos el capacitor, en su estado natural, tiene el mismo número de electrones en ambas placas. ¿Sí? Vamos a aclarar una cosa para tener en cuenta. Cuando en electrónica, que esto con los que estuvieron presencial creo que lo hablamos, cuando hablamos de electrónica y hablamos de positivos y negativos, una parte positiva es aquella que tiene pocos electrones. ¿Se acuerdan de eso? Creo que lo hablamos en clase. Sí, 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 sí. me Entonces, acuerdo, me acuerdo. bien, algo que tiene pocos electrones es algo positivo. Y algo que tiene muchos electrones es algo negativo en electrónica, ¿sí? En electrónica no existen más los protones, no existen más los neutrones, solamente electrones. Entonces, algo que tiene poco electrón es positivo, algo que tiene mucho electrón es negativo, ¿sí? Bien, entonces, cuando compramos el capacitor, las dos placas están cargadas de la misma cantidad de electrones, es decir, que están neutrales, o sea, no hay ni un positivo ni un negativo, porque están de la misma cantidad de electrones, ¿se entiende? Exacto. Bien, cuando conectamos una fuente de alimentación, como sería una pila, una de las placas empieza a perder electrones porque va a ser atraída por el polo negativo y la otra va a ser, por el polo positivo, perdón, y la otra va a ser, se va a llenar de electrones porque va a ser atraída por el polo negativo. Estoy mirando, se me escapa. Ahí está chillando. Entonces, ahí ya empieza a las placas a tener diferente cantidad de electrones. Ya empiezan a no ser neutrales. Si una placa va a quedar positiva, esta que
esta que tiene pocos electrones, y la que tiene muchos electrones va a quedar negativa. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Entonces, como dijimos anteriormente, van a quedar una placa negativa y una capa, una placa positiva. Si yo desconecto esta batería y no le aplico ninguna carga, se le dice, no lo conecto a ninguna resistencia ni a ni un LED, por ejemplo, esas placas, como una va a tener muchos electrones y la otra va a tener pocos electrones, van a quedar como atraídas mutuamente. ¿Sí? Como que la que tiene muchos electrones va a querer pasarse para la que tiene pocos, porque ellos tienden a querer ser neutrales, ¿entiendes? Siempre va a querer ser neutral. Entonces, la placa que tiene muchos electrones va a tender a querer irse a la que tiene pocos electrones, pero como en el medio está el aislante, no va a poder pasar. Pero como están muy, muy, muy cerquitas, se van a sentir atraídas entre sí las placas, ¿entiende? Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, eso es lo que hace que el capacitor quede cargado. Porque como el capacitor sabe que del otro lado hay pocos electrones y se quiere ir para ahí, quiere pasar, pero no puede porque tiene aislante, ¿sí? Y no tiene otro camino para pasar. Entonces se va a quedar atraído ahí. Ahí es el momento que el capacitor queda cargado. Si yo no le pongo nada, no le pongo un LED, no le pongo una resistencia, un motorcito, lo que sea, el capacitor queda cargado. ¿Sí? Por eso, a veces hay que tener cuidado cuando, por ejemplo, no sé, desarmamos un televisor viejo que tiene capacitores muy grandes o un microondas, por ejemplo. Hay que tener cuidado con los capacitores porque capaz que están cargados. Y hay capacitores de hasta 400 volts que se pueden cargar. Entonces, si yo toco las dos patitas o hago algo raro, pueden descargarme 400 volts y estaríamos en un problema. Te va a dar una patada. Una patadita importante, sí. Por eso siempre que se Ah, trabaja con se capacitores dormiría grandes el hay que brazo tener entero. cuidado. Se dormiría el brazo entero, la mitad del Exactamente. cuerpo. Por eso a veces se hace que antes de trabajar con eso se descargan los capacitores, se tocan las patas entre sí para descargarlos, o muchos capacitores tienen algún botoncito como para descargarlos, ¿sí? Tienen algún sistema para que antes de trabajar se puedan descargar. Ajá. Bien, bueno, entonces, bueno, esta última placa es cuando... miren que me perdí. Como decíamos, cuando el capacitor se le aplica una pila, los electrones se empiezan a mover y van a empezar a quedar cargados de una placa positiva y una placa negativa, van a quedar atraídos y se van a cargar hasta que lleguen al valor de la fuente, es decir, al valor de lo que está conectado, la pila, una batería, ¿sí? Van a cargarse hasta que lleguen a 9 volts, por ejemplo, si tenemos una batería. Después de ahí ya no se cargan y quedan cargados con 9 volts. Más de lo que está entregando la fuente no van a cargarse, ¿sí? Hay capacitores que tienen la capacidad, por ejemplo, como dijimos recién, de cargarse hasta 400 volts. Pero si yo a ese capacitor de 400 volts le aplico una batería de 9 volts, no se va a cargar más de 9 volts. Aunque el capacitor le dé para que le llegue más, ¿entiende? O sea, los capacitores se cargan hasta el valor de la fuente que yo le apliqué. Sean Sí. Pero hay algunos que son capaces de cargarse más. ¿Qué pasa ahora si yo, por ejemplo, un capacitor que me dice, mira, podés cargar hasta 25 volts? Agarro y le aplico 50 y lo voy a romper. Porque si está preparado para 25 y le pongo de más, lo voy a romper. ¿No? Quemar. Se va a quemar o Se va a quemar, se va a reventar, ¿sí? a explotar. Como todo. Si yo me pongo un talle 38 y soy un talle 45, se va a romper el pantalón. No. Bueno. Sí. Bueno, hasta ahí es más o menos lo que dice esta placa. Seguimos. Como dijimos, entonces, la carga del capacitor se va a dar hasta que llegue al valor de la fuente. En este caso tenemos una pilita de 1,5, se va a cargar hasta que llegue a 1,5 volts. Y va a quedar ahí. Si yo no le pongo un LED, no le pongo una batería, un motor, lo que sea, queda cargadito ahí, con 1,5. ¿Qué pasa cuando yo le aplico algún componente extra?
sería la descarga. Cuando yo le pongo, por ejemplo, en la segunda parte un LED, habíamos dicho, ¿qué van a hacer? Los electrones van a encontrar otro caminito para irse, para encontrarse. Están con muchas ganas de encontrarse, no podían pasar, bueno, encuentran otro camino, por ejemplo el camino del LED, y entonces empieza a descargarse, ¿sí? ¿Qué quiere decir que se empieza a descargar? Que las placas vuelven a ser neutrales. Cuando hay la misma cantidad de electrones en una placa y la misma cantidad de electrones en la otra placa, el capacitor ya se descargó porque ya no tiene la necesidad de moverse para buscar los electrones que le faltan. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo le pongo en el camino del capacitor algún componente, el capacitor se empieza a descargar porque encuentra otro camino para pasar hacia el otro lado. Y bueno, y en ese camino prende un LED, prende un motor, todo lo que le pongamos en el camino del circuito. ¿Se entiende? Sí. Pensándolo así, como decíamos antes, esto es muy similar a lo que decíamos una batería. Si yo a la batería le conecto en el medio un circuito, van a pasar los electrones por ese caminito y en el caminito van a encender el LED, por ejemplo, en este circuito. Que acá, bueno, acá dice, este fenómeno, el capacitor se lo compara con una pila, ya que tiene la capacidad de almacenar energía. La diferencia con la pila es que el capacitor se carga y se descarga muy rápido, siendo esta la característica para el uso de diferentes aplicaciones. O sea, el capacitor necesitamos que se cargue y se descargue muy rápido. La pila no, necesitamos que dure. Ah, ¿Sí? ya entiendo. No, sí, ya parte de la información que me dijo ya la sabía porque intento hacer como un proyecto realmente que, bueno, me dio un poco de clase de lo que es el capacitor, así que me acuerdo algo de eso. Ah, bueno, bien. Sí, el capacitor lo van a encontrar, por ejemplo, en un circuito que prenda y apaga un LED. Porque ¿qué hace? A través de algún pulso electrónico, de algún pulsador, cargo el capacitor, lo descargo. Cargo el capacitor, lo descargo. Entonces el LED va a mostrar la carga, la descarga, la carga, la descarga, la carga, la descarga. ¿Se entiende? Ah, ajá. Entonces, y yo según la resistencia que le ponga, por ejemplo, esta resistencia que está acá, se va a cargar o cargar menos rápido. Entonces ahí puedo hacer la velocidad del capacitor. Todo esto con algunos otros componentes, no solamente con el capacitor. Pero el capacitor es el que se encarga de como de cargarse y descargarse, cargarse y descargarse. O a veces necesitamos que se descargue en algún determinado momento. Entonces cuando le llega tal pulso electrónico, bueno, se descarga. O sea, el chiste del capacitor es ese, que se pueda cargar y descargar. Sí. Bien, seguimos. Bueno, como dijimos antes, existen varios tipos de capacitores. Tenemos los electrolíticos, que son estos más conocidos. Acá miren el dibujito de arriba, que está quemado el capacitor. El capacitor electrolítico es el único que tiene polaridad. Quiere decir que tiene una patita o un terminal positivo y un terminal negativo. Todos los otros capacitores, da igual, ¿cómo se llama? De qué lado esté la patita. No tienen una positiva y una negativa, son exactamente iguales. Como vieron acá, tenemos varias formas de simbolizar el capacitor electrolítico, pero fíjense que en la mayoría indica cuál es la placa positiva. Si tiene este simbolito de placa positiva es que es un electrolítico, que sí o sí tenemos que estar atentos a ver cómo conectamos el capacitor y no equivocarnos con la pata positiva y la pata negativa. ¿Se entiende? Si lo conectamos al revés, ¿qué pasa? Puede ser que se rompa, que se explote, o puede ser que no pase nada, pero no va a funcionar. Básicamente. Bueno, después tenemos los capacitores variables, que lo que podemos hacer es modificar su capacidad de carga. Y el simbolito es es las dos plaquitas con una flechita, como casi todo lo variable. ¿Se acuerdan que vimos las resistencias variables? Todo tenían una flechita, todo lo que es variable tiene una flechita en el símbolo. Y los capacitores de poliéster y cerámicos, que son, el símbolo son como las dos plaquitas que lo conforman. ¿Sí? Acá les puse como todos los dibujitos que pueden llegar a encontrar, todos los símbolos que pueden llegar a encontrar en los libros o en apuntes que encuentren. ¿Sí? Bueno, seguimos. Bueno, los capacitores tienen una determinada capacidad de almacenamiento, según el capacitor, si es más grande, si es más chico.
Y esa capacidad se mide en faradios. ¿Alguna vez escucharon hablar de los faradios? Sí. ¿Sí? Yo sí. Sí, yo también los escuché, pero no me acuerdo de qué son. Bueno, es la capacidad que tienen para almacenar. Si ustedes, por ejemplo, van a la casa electrónica y les van a decir, ¿quién necesita un capacitor? Le va a decir, ¿de cuántos faradios? Le va a decir, ¿de cuánta capacidad? Hay un montón. Aparte en tamaño van a ver la diferencia. ¿Qué es la capacidad? Es cuánto se carga, cuánto tiene hasta para cargarse de energía, de electrones. Y se simboliza, perdón, con la letra F, faradios. Profe, yo recién busqué un capacitor y decía, creo que decía 1000 microfaradios. Exactamente. Como dice acá el compañero, generalmente la unidad faradio es muy grande, entonces en los capacitores van a encontrar que se habla de microfaradios, picofaradios, o sea, de valores muy chiquititos. O sea, si tenemos un faradio es una capacidad re grande, o sea, es un supercapacitor. Si generalmente los que ustedes van a comprar y los que van a encontrar van a ver que son microfaradios, nanofaradios, ¿sí? Como les decíamos acá, por ejemplo, Sí. los que son microfaradios, como tenemos acá, serían 0,00001 faradio. O sea, un microfaradio en faradios es 0,00001. Un nanofaradio en faradios es 0, bueno, todo esto cero, no voy a nombrar cada uno de los ceros. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende lo de los pico, micro? Sí. Sí, profe. Sí. Bien. Los que son electrolíticos, que son los que parecen una pilita, esos generalmente se van a encontrar en microfaradios, que es como una U el simbolito. No es una U exactamente, pero es parecido. Lo van a encontrar como microfaradios. Y bueno, según el circuito que estamos usando o que necesitamos, vamos a comprar la capacidad que necesitamos y el tipo de capacitor. Si puede ser electrolítico, cerámico, lo que usted necesite. Sí. Bueno, acá tenemos el electrolítico. Como dijimos antes, los electrolíticos generalmente son los más grandotes que vamos a encontrar, tienen un tamaño bastante grande, entonces como tienen un encapsulado grande, podemos poner un montón de información en el encapsulado, sin necesidad de ir a códigos, como por ejemplo las resistencias. ¿Se acuerdan que teníamos los códigos de colores? Porque en el encapsulado no entraba toda la información. Como el capacitor electrolítico es bastante grande, metemos toda la info ahí y listo, ¿sí? Es más fácil. Bueno, cuando vean un capacitor van a encontrar algo así. Tenemos, por ejemplo, una línea gris que, además de gris, tiene como unos ceros y como unas flechitas hacia abajo que nos indica cuál es la parte negativa, porque acuérdense que los electrolíticos tienen polaridad, hay una pata negativa y una pata positiva. Entonces, la parte gris esta nos indica que esta patita va a ser la negativa. ¿Sí? Puede pasar que les corten las patas porque ustedes desoldaron de algún lugar y las patitas se corten. Entonces, esto nos indica, mirá que de este lado es el negativo. ¿Sí? También está la opción, como en los LED, que la patita más corta es la negativa. Pero como les dije recién, si se cortan las patitas, ya esa opción no la tenemos. Y la patita más larga, o el terminal más grande, es la positiva. Después, ¿qué tenemos? Tenemos la capacidad. Fíjense que, como dijimos antes, está en microfaradios. Esta es de 4700 microfaradios. Y después tenemos también el voltaje máximo que podemos cargar. ¿Estás cansado? Me estoy ¿Estás durmiendo? durmiendo, sí. Estoy cansado y me estoy durmiendo. Bueno, ya lo terminamos, ya falta poco. Después tenemos también la cantidad máxima a lo que podemos cargar. Como dijimos antes, si yo a este de 63 volts le mando 100, lo voy a romper. Entonces, acá te indica hasta cuánto lo podés cargar. ¿Lo puedo cargar menos? Sí. ¿Lo puedo cargar con 9 volts? Sí, pero como es mucha la diferencia entre 9 volts y el voltaje máximo de trabajo, es como que va a tardar mucho en hacer el trabajo si yo le pongo muchísimo menos de voltaje del que soporta. Entonces, más o menos, hay que poner un voltaje acorde a lo que nos pide el capacitor.
Bien, después tenemos los cerámicos, que son estos que les dije que son lentejitas. Como estos son muy chiquitos, no podemos poner toda esa información en el capacitor, entonces tenemos códigos, que es muy similar al código de colores de resistencia. No más que en vez de código de colores son números directamente. Es más fácil en realidad. Porque, por ejemplo, el 1, acá es un 102. El 1 significa 1. No hay mucha más vuelta que darle. El 0 significa 0, o sea, el primer número significa ese mismo número, el segundo número significa ese mismo número, y el tercer número, como en las resistencias, significa la cantidad de 0. Entonces, 1, 0 y 2 ceros al final. Me quedan 1000 picofaradios. Profe, Sí, decime. y si tengo el 4 atrás, ¿cuánto sería? Porque ahí con 3 ceros es picofaradios. Si tiene el 1, el 0 y el 4 atrás, ¿cuánto sería en faradios? Y te quedaría 100. Siempre, eso es justo lo que le iba a decir. Siempre el resultado que les da acá va a ser en picofaradios. Siempre. Aunque les dé 1.000.000 picofaradios. Ajá. ¿Se entiende? Sí, Entonces lo que vos me decías, supongamos que este último es 4, quedaría 1, 0, más 4, 0, me quedarían 100.000. 100.000 picofaradios. ¿Se entiende? no, sí, Bien. Siempre que los que sean de lenteja son pico. Los electrolíticos veíamos que era micro. Los lentejitas son pico, siempre pico. Son valores más chiquititos. profe, ya antojó guiso de lenteja. Sí, la verdad que está bueno con este frío. La Ojo, verdad que también me pasó por la mente por un momento. ojo, no vayan a meter capacitores en el guiso. Encima son casi el mismo color. Podrían haber hecho de otro color, ¿no? Bueno, por ejemplo, tenemos otros como este que está acá al costadito, que hay de otros colores, y algunos tienen también la información de la cantidad de volts que puede soportar. Por ejemplo, este tiene 3K volts, que son 3000 volts, se la banca un montón este. Pero bueno, no todos tienen esa info. Y estos para saber el voltaje tendrías que buscar el datasheet o googlearlos. Los que solamente tienen esta info. Bueno, y después tenemos los de poliéster, que más o menos funciona lo mismo. Como son un poquito más grandes, algunos traen la información del voltaje, por ejemplo, como acá. También te aparecen un código de letras, que esto hay que buscar la tabla, ya es una cuestión de que hay que ir a buscar más información. No, con lo que tenemos solo no nos alcanza. Pero bueno, los números lo mismo. El primer dígito significa 1, el segundo dígito significa 0 en este caso, y el último dígito la cantidad de ceros. Y lo mismo que en el de cerámico, también es en pico, siempre se mide en picofaradio. Después podemos llegar a encontrar en otros de polientes más info, que por ejemplo este que dice 2A 104J, bueno, los 2A te indica la tensión, pero también hay que ir a una tabla a fijarse qué significa esos 2A. Y la última letra significa la tolerancia, o sea, el margen de error que tiene ese valor. O sea, que si me está diciendo que supuestamente son 100.000 picofaradios, cuando lo mido puede ser que me dé 100.010, 999.000, ¿sí? Esa es la tolerancia. ¿Se entendió hasta ahí? sí, O sea, el electrolítico es el que me dice toda la info. Ese es fácil, tengo toda la información ahí, no tengo que ir a ninguna tabla. Los otros ya tenemos que ir a investigar un poco más. Profe, Sí, o sea que el electrolítico siempre se mide en microfaradios y los otros en picofaradios. ¿Nunca se perfecto. cambia eso? En general no, puede ser que haya algunos valores más específicos. Puede ser que Ok. encuentres con otros valores, pero en lo normal vas a encontrar que los de poliéster y cerámicos están en pico y los de electrolíticos en micro. Lo que tiene, bueno, el electrolítico es que si está en pico, por ejemplo, ya te lo muestra en el Ah, encapsulado. ujú, ¿Entendés? ok. Sí, El otro no, entonces asumimos que es pico si no te ¿En dice qué? nada especial. En el encapsulado ya te dice en qué valor es la capacidad en el electrolítico. Bueno, y por último tenemos los variables, que también necesitamos ir a una tabla. ja,
Y generalmente vienen por colores y los colores indican la capacidad, que también se mide en picofaradios. El único que está en micro, porque es más grande, es el electrolítico. Todos los demás tienen valores de picofaradios. Y bueno, acá según la tabla, si es amarillo, vamos al amarillo, dice que va de 6,8 a 45 picofaradios. Si es verde, dice que va de 5 a 30 picofaradios. ¿Por qué son dos opciones? Porque es variable. O sea, va desde 6,8 hasta 45. Puedo ahí variar entre esos valores. Si es rojo, puedo variar entre 4,2 a 20 picofaradios. Acá sí o sí necesitamos también ir a la tabla y como dice acá, todo esto es medido en picofaradios. Una pregunta, ¿qué es eso de, dice N750 o N450? ¿Qué significa? Son códigos. Ok. Códigos que vos podés googlear y ahí te da más información. O sea, acá lo único que tenemos sí es la info de los faradios, pero si vos googleás este código ya te debe decir el voltaje y la tolerancia y alguna cosa más. Bueno, Ujú. Por eso, o sea, esto es como que también, si van a comprar uno de estos, ya van a tener que investigar un poco más antes de saber cuál van a comprar. Así que bueno, terminamos con tema capacitores.